Nuevamente hay una ola de protestas en nuestro país, ante lo cual el presidente ha decretado el estado de excepción. ¿Tú estás de acuerdo con esa declaratoria? Pero antes de que nos comentes en nuestra caja de comentarios lo que piensas, te contamos aquí en Cultura Derecho todas las implicaciones legales que tiene un estado de excepción y qué significa realmente respecto al derecho que tú tienes como ciudadano. Bienvenidos a Cultura Derecho. Como te contamos en videos anteriores, el estado de excepción se da cuando ciertos derechos y garantías que nuestra Constitución prevé y garantiza se pueden suspender momentáneamente. Para esto debe cumplirse una serie de requisitos en situaciones justificadas que obviamente deben estar contempladas en la Constitución. En palabras de nuestra Corte, el objetivo final del estado de excepción es garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. Por lo que la actividad de la fuerza pública, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, a pesar de que está autorizada, debe estar enmarcada en estándares de uso progresivo de la fuerza y en el respeto a los derechos humanos de toda la población. El estado de excepción representa una situación muy particular, en donde al Estado se le permite restringir ciertos derechos, como el derecho a la movilidad, a la libertad de asociación o a la libre información. Es por esto que solamente en un estado de excepción se puede declarar un toque de queda, es decir, el Estado puede pedirte, o más bien dicho, exigirte que no salgas de tu casa, violando tu derecho a la movilidad y a la libertad de asociación. Para que pueda un toque de queda correr y estar en vigencia, tiene que necesariamente haber previamente una declaración de estado de excepción. Entonces, ¿qué derechos puede suspender el Estado? Pues obviamente la Corte Constitucional tendrá que revisar que los derechos suspendidos en el decreto de estado de excepción emitido por el presidente sean realmente derechos que por la situación esté justificado suspender. Para que puedas entender mejor esta explicación legal, voy a poner un par de ejemplos. Durante la pandemia, cuando nos encontrábamos en emergencia sanitaria, se declaró un estado de excepción. Era lógico, por la situación que vivía el país y el mundo, que se restrinjan derechos como la movilidad y la libertad de asociación, puesto que lo que se buscaba era evitar que los conglomerados de personas sirvan y ayuden a propagar el virus. Entonces, la causa estaba plenamente justificada. En otro caso muy diferente y de naturaleza distinta, tenemos la crisis penitenciaria, en donde también se declaró estado de excepción localizado, es decir, solamente en los lugares en donde había la afectación. Y se permitió que se restringe el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, es decir, el Estado podía abrir la correspondencia y la comunicación que los presos tenían con el exterior. Esto con el fin de evitar actos delictivos. Si lo analizas detenidamente, es perfectamente justificado que el Estado en ese caso pueda violar la correspondencia para evitar actos delictivos de mayor calibre y obviamente tratar de frenar las muertes y los asesinatos que se dieron dentro de la crisis penitenciaria. Sin embargo, si contraponemos estas dos situaciones, verás que en el estado de excepción causado y ocasionado por la pandemia, era ilógico que el Estado pueda violar la inviolabilidad de la correspondencia, así como sería ilógico que en el estado de excepción declarado por la crisis penitenciaria, el Estado suspenda la movilidad de las personas que no están cerca de los centros de detención. Entonces, el estado de excepción restringe derechos, pero tiene sus limitaciones, mismas que la Corte Constitucional puede analizar y valorar si realmente están justificadas para que el Estado pueda aplicarlas. Recuerda que el presidente no tiene la última palabra en cuanto al estado de excepción, solo lo declara. Pero si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier momento. Y además, la Corte Constitucional puede pronunciarse al respecto, determinando si este estado de excepción está acorde a nuestra Constitución o no, según lo que te expliqué anteriormente. La protesta, sin duda alguna, es un derecho. Tenemos a propósito un video que habla acerca de todas las implicaciones legales del derecho a la protesta y cuáles son sus límites, que los hay. Es decir, el derecho de quienes protestan y se manifiestan no puede afectar el derecho de ajenos. En este sentido, habrás visto que en las redes sociales hay muchos videos
de locales que son obligados a cerrar, de personas que son obligadas a tomar otros caminos, que no pueden llegar a sus trabajos, que se afectan sus bienes, que se afectan sus vehículos, y esto sin duda alguna constituye incluso hasta un delito, por lo cual no puede permitirse. El Estado en este sentido puede declarar el estado de excepción, que es una medida y un mecanismo para controlar el orden público, pero que también tiene sus limitaciones. Como te podrás dar cuenta, la brecha es muy delgada. Es por eso que es importante que lo analices con mucho detalle y detenimiento. Pero cuéntanos qué piensas. Déjanos tus comentarios acerca de lo que piensas del paro, de lo que piensas del estado de excepción, y trata de encontrar un sentido de la justicia acorde a nuestras leyes y a tu propio criterio. Recuerda que aquí queremos poner el conocimiento jurídico al alcance de tu mano. Yo soy Cristian Balseca, esto es Cultura Derecho, hasta la próxima.